Alex, ¿Qué? te ha seguido un águila. ¿Sí? Sí, y las ovejas están ven a correr. Bájalo, baja el dron, baja el dron. Vale. Bájalo, que tienes las águilas encima además. Muy buenas pilotos, mirad lo que tenemos para probar hoy. Estas hélices infinitas, tan extrañas, las toroidales. Estas son de Foxeer, son las Donuts, les llaman Donuts y tienen muy buena pinta. Vamos a ver qué ventajas y qué desventajas tienen. Adelante vídeo. Bueno, mirar qué tengo aquí. Mogollón de bolsitas negras, en este caso de Foxeer, que llevan dentro hélices toroidales. En este caso les llaman Dalprop Donut. Son las primeras hélices toroidales, al menos que tengo yo noticia, que se hacen en serie para drones. Y tienen muy buena pinta. Pero veamos, ¿qué son las hélices toroidales? Pues estas son las hélices toroidales que acaba de traer al mercado Foxeer. Son las Donut, como os decía, yo creo que son las primeras que salen de este tipo. Habréis visto en algunos canales pruebas que han hecho con algunas hélices impresas y en la mayoría de los casos pues se les han roto porque al final tiene que estar muy bien impreso para que pueda soportar el esfuerzo de una hélice. Estas son unas hélices que se ha puesto muy de moda en los últimos meses porque es un diseño, digamos, que ha popularizado o que ha realizado el MIT, porque es un diseño que se basa en un estudio que lanzó hace no muchos meses. ¿Qué es lo que buscan? Sobre todo, el principal objetivo es reducir la huella acústica del dron. Esto es reducir el ruido que saca el dron. Es muy interesante. A mí, por ejemplo, me gusta esa idea, el poder volar, digamos, sin hacer mucho ruido, más discreto y sin molestar a los que tengo alrededor. En el lugar en el que vuelo suele estar bastante solitario, pero cada vez que le piso al gas a mi dron de 5 pulgadas, empiezan a ladrar todos los perros del alrededor. Como veis, el diseño es muy curioso. Al final es como una hélice que hace como un flip con otra hélice y se juntan las dos aquí de esta manera. Y lo que hace es reduce el ruido porque reduce, digamos, la cantidad de sonido que sale en las frecuencias que los humanos podemos escuchar. Igual no me funciona con los perros. Y por otro lado, según confirman, en algunos rangos de RPM podemos mejorar también la eficiencia de la hélice. Esto es conseguir más tiempo de vuelo o más potencia. Otra ventaja, al tener esta forma, bueno, vamos a hacer menos daño si golpeamos contra algo. Veis que con una hélice tradicional las partes afiladas son más propensas a realizar cortes o incluso a que se queden atascadas en algún sitio. Con esto, sin embargo, el daño que vamos a hacer es mucho menor. No sé si podéis imaginar, igual hasta veis las rayas que hace una y la otra es súper suave. ¿Y cómo funciona este elemento mágico? Bueno, pues una hélice normal funciona de forma que algunos de los que habéis estudiado para lo que es el título de piloto habéis visto, creamos una alta presión en la parte de abajo de la hélice, mientras que creamos una baja presión en la parte superior de la hélice. Claro, al final, donde se juntan estas dos distintas presiones, se crea un vórtice que es el que crea este ruido tan desagradable. Lo que es este sistema, tal y como está diseñado, eliminamos en gran parte ese vórtice que crea ese ruido que tanto nos molesta cuando estamos volando los dronetes. O molesta entre comillas, porque hay que decir que también a veces suena flipante. Pero bueno, depende de donde vayamos a volar, pues sí que es molesto, ciertamente. Y ahora que las tenemos entre manos, pues lo que voy a hacer es, voy a comparar por un lado estas hélices frente a las hélices tradicionales. Y eso se puede hacer solo de una manera, volando. Vamos a volarlas. Ahora vamos a volar con las hélices normales, las estándar, a ver qué reacciones tiene y qué ruido nos hace.
Voy a poner otra batería, que esta está un poco chunga ya. Esto suena... ¡Ay! ¡Dios! ¿Qué ha pasado? Agua húmedo, seguro. Bueno, preparados para despegar con los toroidales, a ver qué tal va el dron. Va a despegar. Pues eso, un poco suave sí que se nota, ¿no? Se ve más en plan de JI, como decía. Ahora voy a poner el Hoover, delante de la cámara un poco. O estabilidad total, ¿eh? Seguro que se oye más las ovejas que el dron. Le doy caña para arriba, ¿eh? ¡Hala! Hombre, no suena tan chillón. Como puede llegar a sonar con las otras hélices. Los perros se dan cuenta de todas formas, siguen igual. Tampoco es mucho más silencioso, ¿no? Ahora te explico. Voy a intentar medir una cosa. La frecuencia es distinta. Exactamente. Cambia la Dice, frecuencia. La frecuencia es distinta. Voy a hacer una raza aquí. Va bien. Alex, ¿Qué? te ha seguido un águila. ¿Sí? Sí, y las ovejas están bien a correr. Bájalo, baja el dron, baja el dron. Vale. Bájalo, que tienes las águilas encima además. Pues te ha seguido, vamos, no te ha echado en la zarpa de milagro. O sea, que atrae las águilas el ruido este. No sé. A ver, está trabajando... La frecuencia de trabajo es diferente. El decibelio es el mismo. Vamos a verlo ahora. Vamos a comentarlo. Bueno, y vamos a ver los números de las hélices estas, las toroidales, frente a las normales. Lo primero que os preguntaréis es los tiempos de vuelo. Han sido muy similares. Con cada una de ellas he hecho un par de vuelos a velocidad media, digamos, sin llegar a meterles demasiada caña, para regular que más o menos anduviesen parecido en lo que a exigencia se debe. Pues bueno, con lo que son las toroidales he andado en torno a los 5.40, 5.50, 5.46 como veis en el pantallazo este que tenéis aquí, y con las normales gastando en torno a los 1000 miliamperios, 1050. Los tiempos han sido también muy parecidos, 5.30, 10 segundos de diferencia, lo cual tampoco es nada que destaque ni para un lado ni para otro. Yo diría que en cuanto a tiempos de vuelo se quedan igual, misma eficiencia. Sensaciones de vuelo también muy parecidas, no notas mucho la diferencia de cambio de uno a otro, al menos con el número de vuelos que he hecho yo. Y lo que es en sonido, bueno, pues en una situación normal las toroidales andan en torno a 500 Hz, mientras que las normales suben a 800 Hz, y los picos, cuando pegas acelerones, pues las toroidales se quedan en 1050 Hz, mientras que las normales pueden llegar a 2200 Hz. Si analizamos el espectrograma de sonido, que bueno, pues más o menos Oscar me lo ha llegado a traducir, lo que es el sonido más fuerte, que es el que va en amarillo, veis que en las toroidales está en la parte de abajo,
y no hay muchas líneas horizontales. Veis también que las líneas son menos altas que las que os voy a enseñar a continuación. Esto es, llegan a sonidos menos altos, con menos hercios. Comparando a lo que sería el mismo espectrograma de las hélices normales, bueno, pues en estas las líneas son más altas, por lo tanto tenemos también frecuencias más altas, y las partes amarillas, las que más se oyen, las más fuertes, digamos, están en zonas más altas. Tendríamos en este caso un armónico de 4000 hercios y vemos que sobre todo cuando hay subida de revoluciones por minuto, pues lo que son los decibelios crecen un montón con las hélices normales. Conclusión, pues las toroidales tienen menos decibelios en velocidades altas y sonidos más graves, y las estándar tienen sonido más agudo y más fuerte en lo que es la aceleración y las velocidades altas. Como dice Óscar, que bueno, que es el que ha mirado todo esto, yo lo que he hecho ha sido quitarle tecnicismos, pues dice que las toroidales son como una persona adulta chillando y las estándar son como un bebé con un berrinche de los grandes. En la práctica, pues se hace más cómodo volar con las toroidales por el hecho de que no son tan chirriantes ni llaman tanto la atención como las hélices estándar. Tenemos pendiente de ver, y si algún veterinario que está en la sala nos lo puede comprobar, pues el hecho de que si unas espantan, por ejemplo, a las águilas, que serían las normales, o si vienen contra las otras, las toroidales, lo que hacen es llamar a las águilas. Me ha parecido curioso porque en el segundo día de vuelo también nos pasó lo mismo. Se acercaron las aves y por ahí anduvieron. Yo ahí lo dejo. Pasamos a la conclusión. Bueno, ya veis el montaje que tenía aquí para medir los decibelios y grabar en fijo, y aquí está el dron con las toroidales puestas. Y conclusión, ruido, algo menos de ruido si saca, tampoco es mucho menos, es un ruido más bajo, no es un ruido tan alto. En el otro, digamos que grita, hace un... y en este es un ruido más tipo DJI, yo creo que lo habréis visto en el vídeo. A los animales los asusta, he tenido que bajar porque venían las águilas a por mí, no sé si sea algún tema de las frecuencias o qué, pero la experiencia es buena. Bueno, en cuanto a velocidad y demás, no he notado gran diferencia, ni a más ni a menos, yo creo que parecido. Mejoras el sonido, sí que se nota algo menos de sonido. No sé, ¿qué te ha parecido a ti, Óscar? Tú que estás aquí, aprovechamos, que eres experto en sonido. No, experto no, lo que pasa es que, a ver, da un sonido mucho más grave. Entonces, al tener un sonido mucho más grave, aparentemente para nuestro oído parece que mete menos ruido. Bueno. Pero yo diría, y ahora estaba mirando ahora las grabaciones, yo diría que en decibelios, lo que es la fuerza del sonido, la intensidad del sonido, yo creo que es mayor con estas que con las otras. Bueno, pues lo vemos en edición, a ver qué tal. Nada, lo que os digo siempre, si os ha gustado el vídeo, darle al like, podemos seguir con este tema si lo veis interesante, algún día que no tengamos águilas, y nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima, pilotos.